Una vez conocidos los resultados que dan como ganador de esta elección a Ollanta Humala, quien es el virtual presidente de la República, lo sensato es mirar hacia adelante y comenzar a conocer los primeros pasos que la agrupación ganadora de esta contienda va a dar de cara primero a la transición de gobierno, las denominadas comisiones de transferencia que se llegan a instalar de gobierno a gobierno, y finalmente lo que será el gobierno de los próximos 5 años. Aída García Naranjo de Gana Perú está con nosotros esta mañana. Gracias por venir, señora García Naranjo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Felicitaciones por el triunfo, es Muchísimas lo democrático en estos casos. Y quería comenzar preguntándole por la propuesta que Vargas Llosa ha lanzado, una vez ya conocidos los resultados, y le ha recomendado a Ollanta Humala que coloque como jefa de gabinete a Beatriz Merino, que es un consejo que él le da. ¿Qué le parece? Bueno, digamos, Beatriz Merino es una mujer con gran talla y por supuesto que ha cumplido ya la función. Tiene además experiencia. Tiene la experiencia. Recordemos que su cargo fue perjudicado, digamos, por no utilizar otro concepto, por Popio Libera. Acuérdese que sí, se buscó destruir su imagen cuando asumió el primerato, y indudablemente tiene mil virtudes, tiene experiencia. Además, hoy día, sin embargo, ella preside, digamos, la representación de las AFPs. No sé cuál va a ser su situación, pero lo que está claro es que tenemos que ir despacio porque estamos apurados. Y entonces no va a haber un adelanto de un gabinete, de un premier. Sabemos que son las medidas fundamentales, es decir, signos de confianza van a ser presentar, digamos, al ministro de Economía. Es lo primero. Es lo primero. Presentar al presidente del BCR, que lo nombre presidente de la República, e indudablemente avanzar a la presentación no de todo el gabinete, pero por lo menos del premierato, que son asuntos fundamentales y que resultan, digamos, 3 mensajes importantes, ¿no? Sin embargo, ello no se hará en esta semana. Nosotros esperamos que los resultados electorales culminen pronto. Parece que sí, parece que van a terminar esta pero semana. Recordemos que todavía hay 120 observaciones en total, en todo el país. En el caso nuestro hemos presentado un número significativo, digamos, de delitos electorales producidos en el proceso, que si bien es cierto no van a modificar los resultados electorales, ni mucho menos su sentencia de una afirmación de un voto popular que ya optó por Ollanta Humala, no estarán los resultados al 100%. En tanto hay actas, hay mesas observadas y hay delitos electorales en curso, ¿no? Si bien es cierto, usted me dice que esta semana no se van a pronunciar en torno al probable o quién será el ministro de Economía, que es lo primero que se necesita para, ustedes lo saben bien, calmar a los agentes del mercado. ¿Cuándo sería la fecha idónea, el momento idóneo para conocer al ministro de Economía? En lo inmediato. Van a ser las primeras medidas y los primeros anuncios, ¿no? ¿Sería la próxima semana? Si seguramente. No es esta, la no tengo una fecha exacta, no soy autorizada para dar una fecha exacta. Haría mal en transmitirlo no acordado. Sin embargo, el temperamento indudablemente es adelantar esos nombres antes que cualquier otro nombre del gabinete. Y sin embargo esta semana, digamos, será una semana en donde hay que cumplir un conjunto de formalidades, es decir, el edecán del presidente de la República debe de ir a saludar al candidato ganador. Se espera, digamos, que la candidata que no ha obtenido el triunfo electoral asista también a saludar al candidato ganador. Se esperan los resultados finales al 100% y la absolución de actas observadas, e indudablemente inmediatamente después de ello, es decir, el fin de semana o el inicio de la próxima semana, tendremos estos anuncios, que creo que es lo que corresponde, porque sí nos interesa dar señales claras y, como tú dices, en fin, dar confianza y señales, digamos. Lo que no queremos tampoco es un Ollanta atado de manos, ni que se le ponga camisa de fuerza, ni que se le deje inmóvil, ¿no? Esto no es lo que se requiere. Él tiene que tener libertad para, digamos, garantizar también no solamente a los agentes económicos, tenemos que garantizar a los agentes ciudadanos y a los agentes sociales que el gobierno será un gobierno de cambios.
Si bien eso es cierto, estos cambios no serán radicales, sí serán graduales, sí serán progresivos y tendrán que afirmarse en lo que ha sido la votación de la población. Eso implica efectivamente dar medidas y dar señales también en ese sentido. ¿Qué es lo que va a garantizar estos cambios? Por ejemplo, frente a todo lo tributario, nosotros planteamos, digamos, que si bien es cierto no van a haber en general nuevos tributos, eso es lo que se ha señalado, por supuesto que sí va a haber lo que es un tributo inamovible, que es el tema del pago a las sobreganancias, ¿no? Esto indudablemente, junto, digamos, con lo que es la política monetaria, la política tributaria, resulta fundamental porque si esto no se produce, la oferta electoral no se cumplirá. Y estaremos nuevamente ante un pueblo que recibe ofertas que no se cumplen. Para cumplir y pagar las ofertas, permíteme solo acabar la idea, para saber que esas ofertas se van a cumplir, hay que saber que requerimos de una caja fiscal que tiene 5 modalidades de ingresos, como se ha planteado en el plan, y que esto implica, por supuesto, que el garante, digamos, de esa reforma tributaria también estará a la cabeza, garantizando, digamos, un cumplimiento de una mayor caja fiscal que atienda lo ofrecido. Hacer lo que se dice. Lo que se plantea, y me lo está señalando, es un conjunto de cambios que se van a ir anunciando e implementando. ¿Cuáles serían los primeros cambios? Además del impuesto a las sobreganancias mineras, ¿cuál es ese primer paquete de cambios que piensa lanzar Gana Perú? Se va a expresar, digamos, el 28 de julio, ¿no? Indudablemente nosotros pensamos que tiene que haber una reactivación de la demanda vía, digamos, el empleo. Y por lo tanto, el incremento de salarios planteado, porque nos parece injusto que en 5 años se haya aumentado 50 soles, es una medida de urgencia y es una medida pronta. Se presentará 750 soles, nosotros pensamos que es razonable. Esto ni siquiera cubre la canasta básica ni de Lima, menos, ni la del promedio nacional, que es un poco menor a la de Lima. Sin embargo, digamos, esto requiere una gradualidad. El mensaje del 28 de julio tendrá las medidas principales, que son las que han movilizado a la población. El tema, por ejemplo, de la pensión 65, que pretendió ser confrontada con las AFPs, es fundamental, la garantía de las AFPs y el anuncio también de la pensión. Esa pensión se ofrece en muchísimos lugares, es una pensión no contributiva que tiene desde Costa Rica hasta Chile, para hablar de Centroamérica al sur, e indudablemente la tiene Brasil, la tiene Argentina, la tiene Bolivia. Perú más bien es uno de los pocos países que no lo tiene, teniendo una PEA que está por encima en el 70% de trabajadores informales, que no aportan a ningún espacio, digamos, o a ninguna instancia, digamos, de seguridad, ni a las AFPs ni a las ONPs. Que son 250 soles. Que son 250 soles, ¿no? El costo de eso es 0.8% del PBI. Y, digamos, las medidas anticorrupción, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que ha sido la gran propuesta de reforma tributaria, la Contraloría General de la República nos señala que por corrupción perdemos 15% del presupuesto nacional, más allá de otra forma de corrupción no del Estado. Estamos claros que desde hace más de un siglo González Prada ha dicho, pues, en este país que donde se pone el dedo salta la pus, pero pareciera ser un círculo vicioso eso, ¿no? Porque se dice todos son corruptos, desde un trabajador, desde una persona en la calle, hasta las autoridades. Eso significa un trabajo coordinado con la Contraloría. Eso implica un trabajo fundamental y por lo tanto el tema del Contralor es fundamental, como el tema de la SUNAT es fundamental, ¿no? Nosotros no pretendemos que vamos a acabar con la corrupción pues en un año ni en un mes y que la corrupción no se acaba por decreto supremo, pero sí con una sala anticorrupción, ¿no? Si bien es cierto, tiene que haber una justicia, la sala anticorrupción va a tener que ser bien grande en ese país, porque cuando yo hablaba en ese círculo vicioso, se dice, en el país todos son corruptos. ¿Eso pasa por fortalecer los juzgados anticorrupción? Eso pasa por fortalecer toda la justicia anticorrupción, pero sobre todo, no es posible que haya corrupción en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial. Es decir, el Estado es el garante de los derechos. Entonces, no tenemos que empezar por el pirañita, tenemos que empezar efectivamente por un Estado que efectivamente tiene muchos aspectos de corrupción. Entonces, esto implica dar señales claras de que se combatirá la corrupción. Luego, si nosotros sumamos corrupción, elusión y evasión tributaria, tenemos 37% que no se recauda.
Si solo pudiésemos lograr atacar esos tres males en un 30%, digamos, tenemos 10 o 12% más de presupuesto público que permite financiar el conjunto de la deuda social interna que el Perú tiene. En el caso, perdóneme, de corrupción, ¿se ha pensado abrir procesos contra casos emblemáticos de corrupción en este gobierno que termina? Tienen que haber casos emblemáticos porque eso es lo que más ayuda a la educación pública, ¿no? Y esos casos emblemáticos tienen que estar vinculados a las propias autoridades. No podemos... ¿Caso Petroaudios? Bueno, los Petroaudios es inaceptable que tenga el tiempo que tiene y que no culmine. Entonces, hay muchos sectores que han estado buscando impunidad. Esto no es aceptable porque, digamos, si no hay señales claras del proceso anticorrupción, en realidad seremos parte del mismo vicio de la política, de que se entra nuevamente a considerar el Estado como botín. Hay que acabar con esa idea, hay que acabar y con esta actitud permisiva de la población, no importa que robe con tal de que haga. El hacer es una obligación del Estado. Y entonces no puede haber esa política, no importa que robe con tal de que haga, que resulta siendo concesiva con la corrupción y que luego termina pues permitiéndolo y terminamos coludidos con esa corrupción. ¿No teme caer en una cacería de brujas? No, no, debemos hacer eso. Yo creo que el conjunto de la firma de documentos que se ha producido de parte de Ollanta Humala ha elevado la cultura de la vigilancia. Ollanta Humala va a ser vigilado por la CONFIEP, por la sociedad civil, por toda esta intelectualidad que de manera tan importante lo ha respaldado, ¿no? Los politicólogos, los sociólogos, los educadores, las mujeres, los intelectuales, los artistas, los cineastas y estos núcleos, digamos, de especie de factótunes de sociedad que estuvieron presentes en San Marcos para la firma de ese compromiso. Y además, ¿no? Alejandro Toledo, ¿no? ¿Cuál va a ser la participación de Perú posible en el gobierno de Humala? Primero se ha señalado que no va a haber cogobierno. Yo creo que a Alejandro Toledo tampoco le conviene un cogobierno. Él pretende disputar también nuevamente la presidencia de la República el 2016. Por lo tanto, digamos, no es lo más pertinente en términos democráticos ser cogobierno y el anuncio es que no habrá cogobierno. Lo que va a haber es un gobierno de concertación nacional que tiene que consensuar con una bancada tan importante como la que tiene Alejandro Toledo, para hacer modificaciones por la vía del Congreso que desde nuestro punto de vista no debe de conceder sus funciones, no debe, digamos, de claudicar a su mandato efectivamente de ser el primer poder del Estado y permitir que se gobierne por decreto de emergencia como ha hecho García o por decreto legislativo, indudablemente implica una política de concertación. Para nosotros, perdóneme, por sumar la bancada de para Perú sumar. Posible. No se puede Perú gobernar con 47 parlamentarios. ¿Serán el Parlamento 67? No solamente eso, digamos, se ha buscado, digamos, una alianza, no una alianza, sino compromisos de unidad para sacar adelante normatividades importantes. Usted ha visto las declaraciones también de Acción Popular. Acción Popular se ha manifestado Lescano, Belaunde, también el Núcleo Toledo, la bancada, no la bancada, pero digamos, sí, digamos, el alcalde Acuña también se ha comprometido un respaldo a las medidas, era un núcleo importante de lo que fue el núcleo Kuczynski. Recordemos que hay muchas personas también del núcleo Kuczynski que han venido a respaldar a Ollanta Humala. Una de ellas, digamos, bueno, no solamente Yehude, Janet Emmanuel, que estuvo en esa bancada, digamos, o en ese núcleo político, también el propio Acuña, que fue la estructura de mayor peso a nivel nacional, porque es el partido que ha ganado más municipios, que está en el AMPE, que tiene parlamentarios, que tiene un peso importante en departamentos en donde Ollanta no ha ganado y que resultan hoy día fundamentales, Trujillo, Piura, Lambayeque, para un gobierno que incluya, digamos, toda esta costa norte tan desarrollada y que requiere seguir avanzando en esa misma dinámica, ¿no? Buscamos concretar esa mayoría parlamentaria, creo que eso se va a dar, y en los planes de gobierno, si uno los analiza con seriedad, indudablemente han habido muchos puntos comunes, digamos, sobre todo en materia de lo que son derechos económicos, sociales y culturales de la población. Esos puntos agua, vivienda, comunes luz, educación, hacen salud. posible que puedan ustedes pensar o no descartar tender puentes con el propio fujimorismo. Indudablemente. Yo creo que la candidata Fujimori en ese periodo anunció que estaría de acuerdo con el pago de la sobreganancia minera, que resulta fundamental al único impuesto que habrá.
Esto no estaba en su plan de gobierno, está en todos sus anuncios, sin embargo, a la prensa, y eso implica, digamos, que será un consenso. ¿Por qué es un consenso? Porque los propios mineros tenían claro de que habría que aportar más, porque hay un proceso de sobreganancia en este periodo, ¿no? Ellos ofrecieron a Del Castillo un óvulo minero que hubiese sido muy importante para atender la deuda social. Sin embargo, no lo cumplieron. Entonces, el óvulo resultó siendo, digamos, por decirlo, digamos, ¿qué es el óvulo? Pues una limosna, es voluntario. Un óvulo nunca tiene el fijar porcentaje de la regalía. O de la sobreganancia, eso no se cumplió. Entonces hay que ir por la vía de lo tributario, ¿no? Y no exclusivamente de la voluntad, entendiendo además que hay voluntad en tanto esos han sido los ofrecimientos. A Ollanta la CONFIEP le exigió, digamos, la firma del acuerdo nacional y, digamos, ¿por qué se retrasó este acuerdo, esta firma? Es importante reflexionarlo. El acuerdo nacional se acuerda con Paniagua como producto del cierre, digamos, del proceso de dictadura y del inicio del tránsito democrático. Sin embargo, tenemos 3 gobiernos y en la medida que no es vinculante, no se cumple. Entonces, harán ustedes que sea vinculante. Digamos, es difícil que todas las fuerzas acuerden que sea vinculante, pero el hecho de, por supuesto que sí, vamos a promover de que sea vinculante porque todos acordaron duplicar los fondos de educación. No se cumple. Duplicar los fondos de salud. No se cumple. Indudablemente nunca se va a cumplir si nuestra caja fiscal efectivamente no crece. Pero como no se ha querido entrar por lo que sería, pues, indudablemente el tema de yo diría de la revolución tributaria, así como se ha hablado de la revolución educativa, ¿no? Se requiere. Y sin embargo, de este paquete de lo tributario, que son 5 grandes pilares, el solo atender los 3 primeros, evasión, elusión, corrupción, resuelve todo el pago. Pensión 65 cuesta 0.8% del PBI, es decir, ni 1%. Tradicionalmente, cuando se consulta sobre lo que hará la primera dama, siempre se suele responder, se va a dedicar a los programas sociales. Pero en el caso de Nadine Heredia, tan activa y tan proactiva ella como se le ve en la televisión, ¿qué hará? Seguramente más que programas sociales. Indudablemente, no ha habido una discusión específica con los voceros de lo que será ese rol, pero digamos, estamos ante una primera dama. Nosotros, le voy a hacer un comentario entre paréntesis, no hemos querido agitar una bandera sobre esta primera dama, que sin embargo está en todas las calles. Estamos ante una primera dama peruana, después de décadas. Y eso ha sido una lectura que la población ha tenido de cercanía con ellas. Recordemos que la ex esposa del presidente García, ahora actual primera dama, sin embargo, es argentina. Que la anterior primera dama era belga y que la anterior primera dama era japonesa. Entonces, la gente ha tenido un nivel de empatía muy importante con ella. Digamos, desde Violeta Correa no pasaba eso. Efectivamente, ¿no? Entonces, por eso que hablaban de décadas, ¿no? Vuelve una primera dama peruana y entonces hay muchas expectativas con ella porque indudablemente estamos ante una mujer joven, 34 años, estamos ante una mujer profesional, estamos ante una mujer comunicadora social, ¿no? Estamos ante un activo del gobierno de Ollanta Humala y que indudablemente desde el movimiento social de mujeres nosotros hemos planteado cambiar también los roles de las primeras damas, ¿no? Es una institución que no existe en otros lugares, que requiere ser modificada también, e indudablemente no habiendo sido un punto de la agenda de debate, por supuesto que ya se en condiciones. ¿Se le piensa dar funciones de gobierno al cargo de primera dama? No creo, porque eso generaría, digamos, incomodidades a algunos sectores políticos, sobre todo, no sociales. Sin embargo, creo que su talla profesional da para cumplir un conjunto de acciones más allá de lo social. Pero además, si nos remitiéramos a lo social, quizá lo que tenemos que cambiar son las estrategias de lo social. Digamos, yo trabajo en políticas sociales hace muchos años. Hay 2 estrategias en el mundo para atender lo social. Una estrategia de superación de la pobreza, de en camino a su erradicación. Esto no se resuelve en el mundo por las experiencias mundiales si no se va por la vía del empleo. Y hay la otra estrategia, que es la de alivio a la pobreza.
que no supera la pobreza, que no la erradica, que la compensa. En esta forma de estrategia, la persona es un carenciado, no tiene agua, no tiene luz, no tiene vivienda, no tiene comida, ¿no? En la otra estrategia, la persona es un ciudadano. No es el objeto de la política social, es el sujeto de la política social. Yo me inclino por esa estrategia. Para mí eso es lo central e indudablemente tenemos que saltar de una estrategia de subsistencia a una estrategia de productividad. El Perú puede generar muchos empleos en el sector servicios, puede generar mucho empleo en el sector turismo, puede generar mucho empleo en el sector agro, en donde está la mayor mano de obra masiva. Del plan de empleo propuesto por el gobierno o por el plan de gobierno de Gana Perú, efectivamente se requiere un plan nacional de empleo femenino. Superar la estrategia de subsistencia por una estrategia de productividad que es la que podría firmar salidas de largo plazo y salidas de romper esa dependencia de las carenciadas frente al Estado que la convierte en clientela electoral. Esta respuesta venía a propósito de Nadine Heredia y Sí, más de claro que uno advierte en ella el surgimiento de una figura muy parecida a la de Cristina Fernández en la Argentina. ¿Piensa lo mismo usted? ¿Que ella puede, quizá, si acaso, en la próxima elección tentar la presidencia? Yo particularmente encuentro diferencias entre las dos personalidades, ¿no? En el caso de Cristina Kirchner, recordemos que ella viene desde el año 91, quizás se le conoce poco porque muchas veces el tema de las mujeres es un tema de segunda categoría. Cosa de mujeres. Ella es una de las grandes lideresas, digamos, de Argentina desde el año 91 en lo que es la lucha por las cuotas y por los cupos femeninos, es decir, la lucha por el empoderamiento político de la mujer en la representación del cargo público. La inclinación de Nadine es bastante más de corte social y no viene de una experiencia previa en la política, como en el caso de Cristina Kirchner, tiene más de 2 décadas y pico en esa lucha, ¿no? Creo que van a ser perfiles diferentes y de ninguna manera se ubica ella en la disputa política. Entonces, creo que eso también tiene que ser una señal de confianza. Creo que eso ¿No la ve también como tiene que ser una señal potencialmente de... a futuro Sí, una pero probable candidata? sería negativo, efectivamente, que la promovamos como una posible candidata, ¿no? No creo que, digamos, las candidaturas estén vinculadas a la opción de continuidad de los familiares, ¿no? Yo creo que perfilarla de esa manera no sería hacerle un favor, sino más bien generar un nuevo temor. Por lo tanto, tiene que afirmarse en el campo de lo social y no en el campo de lo político. Aida García Naranjo, comentando los primeros pasos que da Gana Perú, le agradezco por venir. Muchas gracias, Jaime. Muy de amable momento, por lo tu primero cortesía. que nos adelantan es que el nuevo ministro de Economía del próximo gobierno pues se va a conocer la próxima semana. No se ha precisado el día, pero se sabrá de seguro la próxima semana.